buenas noches, bienvenidos a Mirando Lejos, querida audiencia. Y siempre un poco el reclamo, que no creo que sea solamente el reclamo de este editorialista, sino que es el reclamo de toda la sociedad paraguaya, y no es que me esté autoatribuyendo la representatividad del pueblo paraguayo, solamente escuchar el murmullo de mucha gente que ve que el Paraguay tiene una gran posibilidad de crecimiento y de desarrollo social, y quizás desperdiciemos esta esperanza, desperdiciemos estas posibilidades. Y lo peor de todo es que si nosotros hoy no somos capaces de hacer las reformas que son tan necesarias en todas las áreas, veremos en un futuro inmediato, y acuérdense lo que les estoy diciendo, y que no quiero, digamos, malograrles a ustedes ni el futuro ni la noche. Si nosotros no somos capaces de tener una democracia que gestione, que sea capaz de impulsar reformas, esas reformas que son tan necesarias, en un futuro inmediato quizás tengamos que enfrentar la ausencia de reformas y tengamos que ser invadidos y conquistados por el revanchismo autoritario. En muchos países de la región hubieron revanchismos autoritarios en contra de la incapacidad de las dirigencias políticas que gobernaron a su paladar, pero no para beneficiar a las grandes mayorías. Por eso hay que entender que existe una dicotomía entre la reforma o el revanchismo autoritario. Es el momento que en el Paraguay, después de tanto democratismo, después de tanta democracia electoral, es el momento que nosotros los paraguayos, el pueblo paraguayo, sintamos que se achica el tramo que existe entre la esperanza y la realidad. Nosotros siempre estamos esperanzados, pero cada vez la distancia entre la esperanza y la realidad se hace mucho más grande. Y qué tragedia es para los pueblos que sus gobiernos estén siempre en el punto de partida, y todavía no nos estemos acercando, no estemos visualizando el punto de llegada. Todavía no nos sentimos direccionados hacia el punto de llegada, y estamos dando de manera circular las mismas vueltas, con los mismos problemas de siempre, con las mismas groserías de siempre, de hace 30 y tantos años de democracia. Porque a esta altura del campeonato no me vengan a decir que todavía seguimos sufriendo las secuelas de lo que fue 34, casi 35 años del gobierno del general presidente, de la dictadura del general Alfredo Stroessner. Hoy, lo que no hacemos, los obstáculos que no somos capaces de franquear nosotros, ya es consecuencia de la democracia. Ya no le podemos más atribuir a Alfredo Stroessner, a la historia, ni al pasado colonial, ni a la conquista española. Tenemos hoy en día una clase política ombliguista, se mira al ombligo. Es cuestión de ver el debate parlamentario. El debate parlamentario, desde que el Paraguay independiente, de que tuvo parlamento y he sido presidente del Congreso de la República, nunca estuvo tan rebajado a lágrimas, nunca estuvo tan rebajado a cosas soeces, nunca estuvo tan rebajado a situaciones como desafueran, y restituir los fueros, sacan los fueros, en fin, una discusión verdaderamente lamentable que termina, en el fondo, empañando el gobierno del presidente Santiago Peña. Y digo que terminan empañando porque hoy la actitud irreverente contra la democracia la está llevando adelante la bancada del oficialismo. Es la bancada oficialista, pluripartidista o integrada, no solamente por Colorado, la que está enervando una situación política que de por sí no debe enervarse. Y hay que preguntarle a la clase política, porque el pueblo paraguayo sufre muchos problemas. Queremos el progreso, que anhelamos el progreso, pero hay que tener en cuenta una cosa: el progreso en primer término no es velocidad, el progreso es dirección. Direcciones no, necesitamos liderazgo. Para eso fueron elegidos senadores, diputados, presidente, vicepresidente de la República, gobernadores.
Ustedes fueron elegidos, direccionen el progreso. El progreso no es velocidad, el progreso es dirección. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿cuál es la respuesta que hoy nos está dando la dirigencia política en qué hacer con Itaipú? ¿Qué hacer con la tarifa de Itaipú? ¿Qué hacer con el sistema energético paraguayo? ¿Cómo consolidamos un sistema energético sustentable en el tiempo? ¿Qué hacemos con el IPS? Con una deuda que abulta una deuda y amontona deuda, acopia deuda y las promesas de soluciones de acuerdo entre el Ministerio de Salud y el IPS y todas esas cosas quedan en el aire. ¿Cómo se fortalece a la ANDE para que nosotros tengamos previsibilidad en el abastecimiento energético? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la caja fiscal? Acá se armó un gran barullo porque se iba a crear una superinstancia reguladora de las previsionales, de las cajas que van a pagar la jubilación de todos ustedes. Ese no es el problema principal. El problema principal es cómo hacemos para equilibrar el presupuesto de las cajas fiscales, de educación, de salud, del ejército, del sector público, por sobre todas las cosas. Del IPS a la larga, en términos estratégicos y a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer con el endeudamiento público? ¿En qué términos nos vamos a endeudar? ¿Con qué finalidad nos vamos a endeudar? ¿Para construir escuelas, para hacer alcantillados, para hacer obras públicas, para mejorar la salud pública, para mejorar la educación? Señores, ustedes reciben un sueldo del pueblo paraguayo y el pueblo paraguayo merece ser servido por ustedes. La clase política paraguaya ha hipotecado o está de nuevo a punto de seguir hipotecando el futuro del pueblo paraguayo. Hay una gran deuda con el pueblo paraguayo, hay una gran herida social en el Paraguay y no nos estamos dando cuenta. Muchos que vivimos bien no nos damos cuenta de la herida social, la diferencia social, la extrema pobreza que ha crecido, la diferencia de clases que están creciendo. Y tenemos un Estado que en muchos casos, que en muchas situaciones se cruza y entrecruza de brazos. ¿Dónde está la dirigencia política que nos tiene que conducir? En el escándalo mediático, en el parlamentario irresuelto, en el parlamentario que se vende, o en el parlamentario que es complementario, o en el parlamentario que encarna una actitud histriónica. ¿Dónde está el Paraguay? ¿Dónde están los políticos que reciben mensualmente un sueldo del Estado paraguayo? ¿Dónde están los otros servidores públicos? Porque el Paraguay tiene problemas, señores. No nos engañemos. No crean que este crecimiento económico tiene un efecto inmediato de derroche hacia abajo. Ha mejorado tenuemente la situación de una pequeña clase media que se ha extendido. Pero la solución definitiva del Paraguay estamos muy lejos de ello. Por eso le digo, estamos todavía en el punto de partida y todavía no nos estamos direccionando al punto de llegada. ¿Saben qué me parece a mí cuando yo hoy observo y analizo la situación de muchos políticos paraguayos? Tenemos una clase política que, digo yo, prefiere el suicidio a la muerte. La muerte tiene que ver con el proceso biológico. Me muero porque mi proceso biológico termina. Pero el suicidio político quiere decir, no, hasta aquí llegué, estoy en la política, me suicidio políticamente, pero salgo con los bolsillos abultados y salgo reproduciendo a mi clase social, a mi grupo familiar, como privilegiados de ese vínculo vicioso, de esa simbiosis viciosa y distorsionada que existe entre la política y el privilegio. Lastimosamente, en nuestro país, todavía el político prefiere suicidarse, retirarse antes de tiempo, con los bolsillos llenos, con el futuro seguro para él y su otra generación, dándole la espalda a la necesidad del pueblo paraguayo. Es el momento de decirle a la clase política paraguaya, basta ya, tomen el toro por las astas y hagan lo que este país necesita que se haga y dejen de gobernar de acuerdo a sus deseos o de acuerdo a sus preferencias o de acuerdo a su apetencia. Enseguida estamos con el ministro de Educación, hambre cero. Luego con el ingeniero Nelson Cristaldo, criptomoneda.